Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de esta tarde de semana UNIPE virtual. Nos convoca la presentación, digamos, en términos preliminar, del sitio Archivo Digital Adriana Puigros. Quiero agradecer la presencia de todos los que se han unido y destacar la participación de nuestra vicerrectora Ana Pereira, del secretario de Investigación Adrián Canelotto, la secretaria de Formación Permanente Luz Albergucci y de otros que no puedo terminar de visualizar, además de muchos amigos y colegas que nos están acompañando, de los que tengo aquí a la vista: Sandra Carli, Ana Diamant, Roberto Marengo, que insisto en agradecer la participación. La Universidad Pedagógica Nacional desde hace un tiempo ha sido depositaria de una serie de bibliotecas y archivos. Hemos tenido la aventura de recibir todo el fondo hemerográfico de Gregorio Weinberg, el archivo y parte de la biblioteca de Juan Carlos Tedesco, y Adriana Puigros nos está permitiendo ahora ir trabajando sobre su fondo personal. Esto significa para la universidad una responsabilidad pública. Por tal motivo, nosotros lo que estamos buscando son estrategias de apertura y de acceso público a los materiales que nos fueron confiados. Por tal motivo, ya está en funcionamiento el portal Juan Carlos Tedesco y ahora estamos presentando el correspondiente al de Adriana Puigros. De alguna manera, con estos tres nombres, Weinberg, Tedesco, Adriana Puigros, estamos poniendo en comunicación y en diálogo, en discusión, las tradiciones más importantes en relación a la interpretación de la historia de la educación argentina. Y insisto en esto, lo que hace a nuestra responsabilidad, como no solo como guarda de ese acervo, sino de ponerlo en un dinamismo que genere debate, discusión y nuevas producciones. No se trata de una guarda pasiva, sino de una utilización dinámica para ponerlo a disposición de un público amplio y de todo el país, que esa es la responsabilidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Y de esta manera ir armando una conversación no solo federal, sino también intergeneracional con quienes nos siguen, porque todos estos materiales, además del uso de especialistas, se ponen a disposición para la formación docente, que es uno de nuestros objetivos prioritarios. Quiero agradecer especialmente a Sergio Friedman, quien organizó la trayectoria de Adriana, que está en el sitio, a Hernán Amar, que es quien curó los materiales. En un rato vamos a presentar a Inés Dussel, que se prestó para hacer un comentario al sitio, y desde ya a Adriana por la confianza y por el trabajo que le está demandando
aportar al armado del sitio. Vamos a seguir este orden en las presentaciones. Le vamos a dar la palabra primero a Adriana, luego a Hernán para que presente el sitio y por último a Inés para que haga comentarios con respecto al mismo. Así que Adriana, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que han venido. Veo muchas caras amigas, conocidas, queridas, ¿no? Y bueno, muchas gracias a la UNIPE por la confianza, por recibir, digamos, los materiales, los recuerdos, los acontecimientos que se pueden de alguna manera reconstruir de muchas décadas, desde muchas décadas atrás, ¿no? No voy a decir que un siglo porque no quiero exagerar, pero digamos... y lo que pasa es que a mí me parece de extraordinario valor el recuperar la historia reciente, ¿no?, de la educación argentina a través de sus actores, a través de quienes han participado en ella, ¿no? En este caso en particular, además, hay una cuestión que es que Weinberg fue profesor de Juan Carlos Tedesco y mío, o sea, los dos estuvimos a la vez en la cátedra de Weinberg. Y Juan Carlos fue jefe de trabajos prácticos de la cátedra. Pero, de alguna manera, en un aspecto de ambos, hay una presencia de Weinberg, ¿no?, que abrió algo importante acerca de, modelos educativos en América Latina, lo llamaba él, pero digamos, sobre todo, en lo que después va a reflejar Juan Carlos en su libro, es decir, que es, digamos, la relación entre economía y educación, pero también va a dar pie a la relación entre política y educación, ¿sí?, y sociedad y educación. Entonces, el hecho de que estemos allí, nosotros y otros que supongo que luego también ingresarán, me parece que es interesante, no solo para historiadores, ¿no?, sino que es interesante, digamos, para docentes, que es interesante como testimonio de época. Más allá de que, por supuesto, cada uno cuenta su época, ¿no?, es decir, su visión de su época. Ahora, la otra cuestión es que, digamos, quiero recalcar el valor, me parece que tiene el testimonio en la historia, pero no solo en la historia, sino en la experiencia, en la práctica, ¿no? Y ahí es donde me gustaría mucho agradecer nuevamente a la UNIPE y en particular les han trabajado en armar este sitio. Hernán, muchísimas gracias. Digamos, por supuesto, muchas gracias, Darío. Y a Adriana, Ana, el rector, digamos, todos los que han estado. Quiero decirle gracias a Sergio Friedman. Y por supuesto, gracias a Inés Dussel, que va a estar ahí. Pero yo lo que les digo gracias, porque es gracias por poder transmitir generacionalmente algo. Es decir, porque si hay algo que el neoliberalismo, en particular el anarco-neoliberalismo, pretende cortar, es justamente el valor de la transmisión generacional, el valor de el entregar a otras generaciones lo que uno vivió, lo que uno sabe, lo que pasó, etc. Y en ese sentido, realmente, bueno, acá hay varios ahora colegas, pero que fueron en algún momento estudiantes conmigo y que ahí Sandra se sonríe, y que después, digamos, trabajamos en muchas cosas juntos, ¿no? Así que yo quería eso
quería recalcarlo mucho. Y después sí, es cierto, me hicieron trabajar, voy a seguir trabajando, pero fíjense que es un trabajo, eh, digamos, bastante complicado, porque me hicieron revolver documentos, fotos de otra época, o sea, lo cual siempre lleva a, de alguna manera, el transitar, ¿no? Imaginariamente muchos momentos, ¿no? Eh, pero bueno, pero el asunto es que no es solamente documentos, no son documentos personales, ni la selección ha sido hecha en base a fotos personales, ¿no? Sino que van a ver que en las fotos hay personajes de época en todas las que hemos encontrado hasta ahora, pero vamos a seguir buscando porque hay eh, muchas fotos donde están investigadores intelectuales, etcétera, ¿sí? De los años 60, de los años 70, de los años 80 y algunos hasta ahora. Eh, Así que esto por un lado, por otro lado, el hecho de que hay libros que no son solamente míos, sino que son libros colectivos que están completamente agotados y que ahora vuelven a vivir en el sitio, ¿no? Yo algunos pensé que nunca más iban a vivir, pero están vivos en el sitio. Eh, Así que, bueno, digamos, simplemente esto que quisiera pedirles a quienes están y con los cuales tuvimos contactos, trabajos, etcétera, es decir, que manden al sitio, ¿no? Eh, Sobre todo sobre el criterio de que el sitio no es el sitio mío, no, sino que en todo caso yo soy la voz eh, como excusa para recorrer toda una época, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder compartir el sitio con todos y enriquecerlo para la UNIPE y para todos los que quieran entrar. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si se ve. Sí. Buenísimo. Se ve perfecto. Bueno, voy a ser muy breve, así escuchamos a Inés. Voy a presentar a grandes rasgos lo que es el archivo digital Adriana Puigros de la UNIPE. Bueno, como todos sabemos, Adriana es una figura central de la educación argentina desde los años 70 y una de las pedagogas más influyentes de América Latina. Creíamos que era hora entonces de comenzar a organizar y sistematizar su pensamiento y acción en un sitio web abierto a toda la comunidad educativa, científica, sindical y política de nuestro país y de la región. Voy a correr a ver si pasa la diapositiva. Ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, ahí se ve bien. Buenísimo. Bueno, les decía, el archivo digital Adriana Puigros, de la UNIPE, que estamos presentando, reúne sus escritos académicos, sus conferencias y seminarios, sus artículos y entrevistas, sus fotografías, su correspondencia y sus intervenciones políticas. El sitio web, bueno, es de fácil uso, tiene 5 bloques o entradas de navegación. En la primera entrada se puede cliquear en Adriana Puigros, ahí se van a encontrar con una biografía escrita por Sergio Friedemann, a quien le agradecemos, es un placer trabajar con Sergio. Y también en Adriana Puigros se van a encontrar con el archivo fotográfico. La segunda entrada se titula Archivo Digital, ahí pueden encontrar libros, escritos académicos, documentos y publicaciones institucionales, artículos periodísticos, entrevistas, correspondencia, conferencias, seminarios y clases. Después también hay una entrada hacia el sitio APEAL, otra entrada más hacia la gestión política y legislativa de Adriana, y por último pueden encontrar algunos estudios sobre su obra.
Bueno, como les decía, es de fácil uso el archivo digital, se usa en 4 clics, se ingresa a unipe.edu.ar/apuigros, se cliquea en una de las categorías, se despliegan las opciones, se descarga y pueden acceder a los materiales, ¿no? Y por último, los próximos pasos, como una serie de objetivos que nos planteamos. Bueno, hay muchos más materiales para subir desde ya. Hay materiales, hay archivos físicos que tenemos que digitalizar, otros que ya están digitalizados y los vamos a subir. La idea también es focalizar el trabajo en todas las categorías del sitio, en especial en libros, correspondencia y gestión política y legislativa. También tenemos pensado crear otro bloque o entrada de navegación, que veníamos hablando con Adrián. El bloque se podría llamar testimonios. Ahí la idea es grabar una serie de audiovisuales con testimonios sobre vida y obra de Diana Puigros, pero también colocar o subir una serie de entrevistas que está realizando Sergio sucesivamente, ¿no? Por último, también nos parecía que es una buena excusa utilizar el archivo digital que estamos construyendo sobre Adriana para realizar actividades de divulgación y transferencias de conocimientos. Es su obra, pero también del sitio, ¿no? Ahí tenemos que pensar, bueno, una serie de actividades de divulgación hacia la comunidad educativa. Y por último, la idea es llegar a 550, 600 materiales en diciembre de 2026. Bueno, gracias. Eso es todo. Gracias, Hernán. Le pasamos la palabra a Inés. Bueno, muchas gracias. Para mí es, nada, estoy muy contenta y muy agradecida de poder participar de este lanzamiento del archivo digital, que yo creo que es, bueno, una celebración en muchos sentidos. Agradecerles a todos quienes están haciendo esto, en primer lugar Adriana, siempre, por su generosidad en esa transmisión intergeneracional. Yo fui su alumna y creo que nada, es un gran privilegio, uno de los grandes, algo que agradezco muchísimo, que voy a agradecer toda mi vida, poder haberme formado con Adriana, con Cecilia y con Tom, que estaba en Wisconsin, 3 grandes maestros que tienen en común esa enorme generosidad para formar a otras generaciones, ¿no? Y me parece que también el hacer público este archivo, Adriana, es también muy generoso de tu parte y creo que todos tenemos que agradecerte un montón. También a la UNIPE porque cuida de esa memoria, las personas que hacen la UNIPE es una abstracción, pero después están Darío, Adrián, Hernán, Sergio, Ana, todos los que hacen esto cotidianamente, en un momento además en que el viento sopla muy en contra, y me parece que eso vale más todavía como gesto político, como gesto de intervención, de mostrar otro camino, otras posibilidades, y bueno, y hay mucho de militancia cotidiana que hay que hacer, y hay que hacerla, y hay que sostenerlo, ¿no? Y qué bueno que se está haciendo. Yo preparé algunas ideas, pero nada, seguramente se les van a ocurrir otras, ¿no? Leyendo, metiéndome un poco en el archivo, por un lado una reflexión sobre el archivo, por otro sobre el lugar de Adriana en la historiografía de la educación argentina, y un tercero, algunas reflexiones sobre algunos materiales que yo encontré ahí que me sorprendieron y que me hicieron pensar, y bueno, con la idea de que eso, invitar a que otros se metan y encontrarán otras cosas que les hablen más cerca por los motivos que sean, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un archivo? ¿Qué memorias guarda? Hay bibliotecas escritas sobre esto. Sin duda tiene que ver con una cierta institucionalización de la memoria, ¿no? Con una organización de esa memoria. Ahí, bueno, está este texto que leímos con Adriana, de Mal de Archivo, de Derrida, lo leímos mucho en su momento, y bueno, pensar esto en los arcontes, ¿no? Bueno, hay un gesto del archivo de guardar, en un sentido que uno podría decir de encerrar, pero también es un gesto de pasaje, ¿no? Un espacio que permite jugar otras historias, ¿no?
Y yo creo que eso es muy claro, incluso que esto es una materialidad, y yo pensaba, bueno, qué paradójico que ahora esta materialidad es digital, pero poder ver todos esos materiales juntos habilita precisamente abrir otras historias, otras lecturas, ¿no? Y yo creo que también un archivo es esa decisión de hacerlo público, y como dice Darío, bueno, es una responsabilidad pública construir estas bibliotecas de pedagogos, de educadores, y qué bueno que se está haciendo. Pensaba también en el valor de lo digital, de estos archivos digitales, en lo que, bueno, en lo que está también linkeado en el archivo con el archivo histórico de revistas argentinas y otros archivos que están trabajando, que sin duda permite otra circulación. También pensaba que no estaría mal poder guardarlo en algún lado, porque también hay algo de la materialidad física que permite otro recorrido. Ojalá que tus papeles, Adriana, también se guarden. Y ahí tengo una sugerencia también sobre la biblioteca, ¿por qué no? Bueno, hay notas y cosas, y no es lo mismo verlas en una pantalla que meterse con esa materialidad. Bueno, y cuando veía, por ejemplo, tu examen de 1965, decía, bueno, habría que hasta mirar el papel, ¿no? Y ver ahí los tachones, las tachaduras, ¿no? Y bueno, la letra que reconozco de hace unas décadas, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, y tus manuscritas, bueno, todo eso que creo que tiene un enorme valor, ¿no? Y pensaba ahí, bueno, hace un tiempo leí un trabajo de un historiador francés, Philippe Artier, sobre el archivo Foucault, también un archivo enorme, y pensaba que hay un valor que también lo veo en este archivo, que es poner juntos estos materiales en principio disímiles, ¿no? Que son libros, que son artículos, conferencias, incluso, bueno, ahora tenemos que eso de la época de Foucault no se guardó, los videos, bueno, hay algunos pocos videos de sus conferencias, pero bueno, tenemos todo esto multimodal, pero podríamos decir, bueno, lo que está en ese formato académico impreso y lo que está fuera del libro, ¿no? Textos periféricos que son laboratorios de libros, pero también el lugar de un diálogo que vos vas sosteniendo con aquello que fue publicado y con otras cosas que están pasando, y creo que eso en conjunto permite armar otra escena del pensamiento, ¿no? Y creo que tener todo eso junto es muy, muy valioso, ¿no? Pensaba por ahí para el futuro, no sé, esto, lo que decía Hernán, que están pensando para el futuro, quizás algo de la estructura del sitio podría ser, digamos, ahora está organizada por ciertos tipos de texto, pero por ejemplo entrarle por fechas, ¿no? Y bueno, y en ese sentido eso, poder ir reconstruyendo este diálogo entre distintos tipos de texto y lo que está en los libros y lo que está fuera de los libros, me parece que es algo que deberíamos intentar hacer quienes estudiamos y estudiarán la obra de Adriana, ¿no? Y pensaba ahí también el valor de las clases. Hay un montón ya puesto, pero yo pensaba en las clases de Adriana de la UBA, ¿no? Que fueron también, que formaron a muchas generaciones, bueno, en qué medida eso también se puede sumar de una manera más clara porque armó un programa de investigación, ¿no? Bueno, de eso voy a hablar después. Y pensaba, bueno, que hay esto, ¿no? Como la biblioteca de Adriana, ¿no? Y el archivo de notas, bueno, qué leíste, cómo fichaste, ¿no? Creo que ahí es ir sumando eso, ir sumando, digamos, ahí yo trabajé algo, por ejemplo, en relación a lo que se guarda de Cecilia Braslavsky en la Biblioteca Nacional del Maestro, y bueno, yo además también trabajé con Cecilia, y ese sistema de fichas que ella tenía era muy interesante en relación, y para mí volver a leer cómo ella leía libros que después uno lee por su cuenta es muy interesante, y también permite armar un mapa de época, un recorrido, una trayectoria, la famosa intertextualidad, ¿no? Y los diálogos que se daban explícitos e implícitos, ¿no? Que permitían construir perspectivas propias, ¿no? Paso ahora, bueno, a hablar de este lugar de Adriana Puigros en la historia de la educación argentina. Yo creo, bueno, no es ninguna novedad, Adriana tiene una trayectoria impresionante, no solamente en los logros que tuviste, Adriana, en relación a tu producción, a las generaciones que formaste, a lo que propusiste como nueva forma de leer la historiografía, la historia de la educación argentina, sino también cómo tu historia está entrelazada con la historia de la educación argentina y con la historia política argentina, ¿no? Y en ese sentido también creo que la sección que suma al archivo sobre
tu gestión política y legislativa es muy valiosa, y también de nuevo esta intertextualidad de el ir y venir, ¿no? Que no es tan frecuente entre un pensamiento intelectual y una acción política directa, bueno, es muy, muy valiosa, ¿no? Y pensaba ahí también en cómo siempre propusiste desde muy temprano una categoría de lo político pedagógico, que es una categoría muy valiosa, pero no solo fue una propuesta teórica, sino fue una propuesta muy práctica, ¿no? que llevaste a cabo en un montón de lugares, ¿no? de inscripción, de inserción, de acción política. Y creo que en ese sentido, bueno, tenés un lugar muy especial, ¿no? Muy especial, que creo que muy pocos tienen, además de vos, en estas últimas décadas, ¿no? Yo creo que ahí tu propuesta de armar un proyecto de investigación sobre la historia de la educación y sobre la historia argentina, me parece que tuvo un valor central. Empezó antes de la dictadura, pero creo que se consolidó a fines de los 80 y principios de los 90. Bueno, esa es mi lectura, otros tendrán otros, aunque después me quiero referir a unos textos de los 70 que me parece que tenían ahí unos nudos bien interesantes, ¿no? Y yo creo que ahí lo que aportaste, bueno, eso ya lo escribí en algún momento cuando reevaluamos en 2011, ¿no? Bueno, los 20 años, sí, eran 20 años en ese momento del tomo 1 de la historia de la educación argentina, de proponer una lectura pedagógica, yo diría, de otra sofisticación que la que había hasta ese momento, y yo no voy a, Tedesco era muy sofisticado y elegante y tuvo muchísimos méritos y también era un gran pedagogo, pero creo que la lectura de la historia pedagógica de Tedesco estaba muy marcada por las hipótesis que traía de un liberalismo de izquierda, incluyendo a Aníbal Ponce, que podemos ver en textos como Directivismo y Espontaneísmo, ¿no? En la educación argentina, que ponían de un lado al normalismo y del otro lado a los desarmadores de la escuela, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que ahí la lectura que propuso Adriana tuvo un enorme valor, ¿no? Y que probablemente se venía armando desde los años 60, seguro desde los 70, que articuló otras tradiciones de pensamiento, otras alianzas políticas, sobre todo con la izquierda nacional, y me parece que eso te permitió ver otras cosas en ese debate que Tedesco no podía ver, ¿no? Y me parece que ahí, cuando se empieza a revalorizar estas alternativas democráticas al interior del normalismo, al interior del sistema, del famoso SIPSE, del sistema de instrucción centralizado estatal, público centralizado estatal, me parece que eso permite armar otros nudos, ¿no? Y quizás salirse un poco de esta lectura tan centrada en la generación de Roca y empezar a pensar, bueno, qué pasó en la primera mitad del siglo XX, un momento que me animo a llamar fue de mayor madurez y complejidad de los debates políticos pedagógicos, que también permiten entender, bueno, y que se preguntan por el irigoyenismo, por el peronismo, ¿no? Y bueno, por alternativas político-pedagógicas mucho más concretas, y que eso permitió correrse del consenso educacionista y empezar a discutir más profundamente contenidos y formas de la educación, ¿no? Sin dejar de defender la escuela, pero metiéndose más a fondo con qué produce la escuela y qué otras pedagogías puede tener la escuela. Y voy acá, último comentario, bueno, en el archivo hay muchas perlas, ¿no? Y bueno, yo me quedo con una que quizás por motivos biográficos no importa, pero me llamó mucho la atención, los escritos del exilio, también quizás porque estoy viviendo en México, hay cosas ahí que uno revisa y va y viene. Y pensaba, bueno, en estos documentos autocríticos, ¿no? Que se publican en Controversia en 1979 sobre la experiencia del 73-74. Bueno, me parecieron que esos dos textos son realmente una joyita, ¿no? Y yo lamento no haberlos leído antes, porque también podría haberte hecho otras preguntas antes, Adriana. Pero bueno, el primer texto de 1979, Adriana lo empieza así, quiero leer, dice: reencontrarse con la propia historia es un proceso difícil. Sin embargo, si el contenido del pasado no se revisa, quedan depositados en el presente y en el futuro esos errores de enorme peso que nos impulsan muchas veces a cerrar los ojos. La mirada hacia atrás es indispensable para generar un colectivo superador. Por eso el sentido que quiero dar a estas notas es el de una autocrítica crítica
que incite al diálogo y al cuestionamiento. La revisión individual que muchos hicimos de nuestros actos y de nuestras ideas solo saldrá del terreno subjetivo y se transformará en un aporte superador del doloroso pasado si se constituye en una tarea política colectiva. Bueno, me parece ese tono, me parece muy valiente también, me parece muy importante, me parece que también define parte de la ambición, de la audacia del proyecto intelectual y pedagógico de Adriana. Y pensaba también, bueno, que es algo que habría que actualizar hoy, ¿no? Me animo a decir, estamos en un momento distinto, por supuesto, no es el nivel de derrota de 1979, pero hay una crisis política muy profunda y una crisis política también de los sentidos que se sostuvieron en las últimas décadas, y me parece que también hay que animarse con valentía a decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿No? Y ahí decís, digo, no sé, quizás es injusta la comparación, pero me parece que no está mal hoy tener más autocrítica, ¿no? Nos vendría bien algo de estos gestos en un contexto muy difícil, menos dramático que en ese momento, pero bastante complicado. Y ahí Adriana dice cosas muy importantes para mí, ¿no? Cuando esta idea de que parecía en el 73 que había que hacer nacer, ¿no? Tener que nacer de la nada, ¿no? Había que hacer tabula rasa, había que arrasar con todo, ¿no? Creo que esa idea de, bueno, cómo se paró ese peronismo de izquierda, cómo no pudo ver lo que traía el peronismo de derecha, cómo se enfrentó a los intelectuales, cómo tuvo una relación tan difícil con un legado de la autonomía universitaria y con un trabajo científico, intelectual, cosas que después creo se corrigieron en otras experiencias peronistas, pero sin embargo quizás hay algo de eso que a mí todavía me resuena, ¿no? Respecto a algunas cuestiones estratégicas y alguna lectura de coyuntura del valor de la universidad, del valor del pensamiento, del valor del disenso, ¿no? De la necesidad de alianzas más amplias. Y en ese sentido me parece que los dos textos que Adriana escribe en 1979 son de una enorme lucidez, ¿no? Y también vale la pena volver a leerlos, nombres y apellidos, ¿no? No pasarlos por alto, dejar constancia, documentar, eso también se ve en tu examen de 1965, esa glosa, esa nota, bueno, pero los textos del 79 tienen el enorme valor de que son materiales políticos que seguramente no sé si hoy se pueden conseguir o no, ¿no? Que son documentos, quizás sí, quizás no, pero documentos de los que dejaste constancia, de los que dejaste registro y de una forma de pensar diferente, ¿no? Que se estaba intentando, pero que al mismo tiempo tuvo muchas limitaciones para salir, como decís, de ciertas microexperiencias o de poder pensar una política más estratégica en relación a la universidad y al pensamiento. Bueno, y cierro con eso, ahí también en el segundo texto sobre la revisión del 73, planteas la necesidad de una teoría político-pedagógica alternativa, ¿no? Y decís, bueno, eso, ¿no? Esto tiene que pasar por una reflexión crítica sobre nuestro pasado y tiene que pasar por una construcción colectiva, ¿no? Y creo que, bueno, eso yo creo que sigue, por lo menos a mí me sigue resonando mucho, ¿no? En la actualidad. Entonces, bueno, con esto cierro, me parece que esto que vos decís al principio, bueno, volver a mirar al pasado, y yo creo que esto, ¿no? El trabajo seguramente, armar este archivo es difícil también subjetivamente y revisar una historia que es una historia, bueno, hermosa y también muy dura en muchos aspectos, como es la historia argentina, ¿no? Con tantas tragedias, con tantos dolores, también con tantas creaciones y tantas esperanzas, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Pero creo que esto que se está haciendo, que se está ofreciendo, tiene un enorme valor, ¿no? Para las generaciones que siguen, y acá creo que sobre todo para los 40, los 30, los que vienen también después nuestro, ¿no? Después mío, por lo menos, eso seguro. Y es poder rearmar esa trama, ¿no? Poder volver a pensar esta historia, bueno, cómo se tejió, de qué diálogos había, de qué apuestas había, qué limitaciones había, sin romantizarla, ¿no? Diciendo, bueno, acá esto se intentó,
esto fue por allá, esto se logró, esto no se logró, esto volvimos a hacer, ¿no? Y bueno, creo que este archivo que nos ofrece la UNIPE, reitero, es enormemente valioso y bueno, y nada, quiero sumar estas ideas y en todo caso, nada, seguir recorriéndolo y haciendo sugerencias en el caso que surjan, pero sobre todo apoyando este trabajo que está haciendo la UNIPE y que Adriana impulsa, que me pone muy contenta. Muchas gracias. Darío, dos Muchas palabras. gracias. Dos palabras. Una, gracias Inés, gracias a todos. Las clases de la UBA, efectivamente creo que tengo una caja Buenas tardes. tengo una caja de clases de la UBA, además también así, borroneada, así que se la voy a pasar a Hernán. Hernán, el trabajo es terrible, el trabajo que está haciendo Hernán es terrible. Además me alienta mucho el entusiasmo con que lo está haciendo, ¿no? Y la otra cosa es esta. El artículo al que mencionó Inés es de la revista Controversia. Fue un artículo que yo escribí esperando que me contestara alguien y empezar una discusión. Es decir, poder revisar qué había pasado y qué habíamos hecho en los 70, en 72, 73, en ese momento. No tuve ni una sola respuesta. Y el artículo era muy provocativo, sobre todo respecto a los compañeros del exilio en México, ¿sí? Y había, bueno, gente muy importante, gente que pensaba mucho y que tenía obras importantes y que habían sido profesores de la UBA. Nunca nadie me contestó nada. Entonces, yo les digo eso porque sería interesante que discutieran cosas, justamente lo que hizo recién Inés, hacer la mención al artículo Controversia, y cuando hablaba del valor del disenso, sería buenísimo, ¿no? A lo mejor podemos habilitar para el disenso alguna de las entradas al sitio, ¿no? Es decir, claro, digamos, esperemos que sea disenso, serio, tranquilo, etcétera. No estoy proponiendo abrir Twitter, pero sí, digamos, la posibilidad de disentirnos y de discutir. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Adriana por este comentario cierre. Yo no, estamos bien de tiempo. Si hay alguno de los participantes que quiere hacer algún comentario o intervención, puede hacerlo. Bueno, yo me tomo el atrevimiento y tomo la palabra. Quiero agradecer enormemente a la UNIPE, a Hernán, a Adriana, a Inés, por este gran aporte y personalmente la invitación a escribir la presentación a la trayectoria de Adriana, que fue un desafío enorme porque había que ser muy sintético por el espacio que se le iba a dedicar a eso. Y teniendo en cuenta la enorme trayectoria de Adriana y la gran cantidad de aportes de todo tipo que ha realizado y que sigue realizando, era realmente difícil. Pero también quería tomar la palabra para reconocer de nuevo el trabajo de Hernán, que se hizo mucho en esta reunión, pero también marcar, Hernán es muy modesto y hizo un gran trabajo con el archivo que me consta, ¿no? Más allá de otras personas que hay detrás de esto. Y está ausente el nombre de Hernán en el sitio, en el archivo. Y me parece que es importante que aparezca. Así que en realidad quería decir eso nada más y agradecerles muchísimo. ¿Algún otro
comentario. No sé si hay algún hincha de Hernán más ahí que quiera Acá tirar, hay una, yo también. tirar propuesta. No hay. Bueno, Sandra. Bueno, no, solamente celebrar, felicitar a Adriana por su larga trayectoria y su gran archivo de vida y de vida política, académica, intelectual, ¿no? Su gran producción. Que como se dijo recién, muy generosa, que nos ha formado en distintas etapas de la vida y nos sigue formando. Y también agradecer a los soportes digitales, ¿no? Porque también es un dilema en estos tiempos la conservación de los archivos en papel, las donaciones de libros, etcétera. Es una tarea que se sigue realizando, pero no es sencilla. Entonces, esta posibilidad de acceder, cuando ya está un poco el hábito de leer y descargar materiales, etcétera, porque eso ya está, digamos, no hay vuelta atrás. Me parece que tenerlo disponible es muy importante, sobre todo para gente más joven, que capaz que difícilmente, no en todos los casos, tengan la costumbre de ir a visitar archivos, bibliotecas, etcétera, como teníamos generaciones anteriores, a no ser el sector más dedicado a la investigación. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene una potencia distributiva, por decirlo de alguna forma, de transmisión muy importante. También ver las entrevistas, también para los investigadores, ¿no? Las investigadoras, ¿no? Reconstruir una trayectoria, entrarle con distintas preguntas, es decir, para públicos diferentes. Ese me parece que es muy potente, así que bueno, celebrar y agradecer. Y yo tengo cosas en casa, así que también, Hernán, ya me comunicaré contigo. Bueno, yo tomo también la palabra para felicitarles a todos, todas los que han participado de este proyecto. Habla, creo, de una política de esta universidad, de nuestra universidad, ¿no? Vinculada con un compromiso muy fuerte con el campo, de la historia de la educación, con muchos campos en general, pero con la historia de la educación en particular. Es imposible no poner este hermoso archivo que ahora... la palabra que se me viene es que se nos dona, ¿no? Un archivo es una donación, ¿no? Decía en la serie con el archivo de Juan Carlos Tedesco, en el que también trabajó incansablemente Hernán Amar, y de otros, y de las colecciones, ¿no? Y las colecciones de libros, que ya van por más de una veintena de libros, me debo quedar corto, que también están en esta misma, que podríamos leer, me parece, en esa misma dirección de acumulación. Y después también subrayar lo que dijo Inés en varias oportunidades, una palabra que creo que todas los que anduvimos o tuvimos la dicha de andar cerca de Adriana en algún momento de nuestras vidas, es la generosidad. Yo creo que la palabra que marca el vínculo de todos y todas los que anduvimos cerca de Adriana es la generosidad, es la libertad también, y creo que el abrir un archivo va en esa dirección, ¿no? Porque Adriana tendría todo para construir en torno a eso un canon. Abrir el archivo es abrirse también a lo que ella acaba de decir hace un momento, a volver a discutir con la historia, a volver a discutir con la política, a volver a discutir con algunas de sus ideas, a volver a discutir entre nosotros, en un sentido también, me parece, vinculado, direccionado hacia la construcción, ¿no? De alternativas, que esa es otra palabra que a mí en todo este rato escuchando se me venía a la cabeza. Hay otros archivos, hay otro archivo, ojalá la Facultad de Filosofía y Letras tenga tan pronto como sea posible la iniciativa que tuvo el UNIPE con el archivo Puigros y podamos también reactivar el archivo APEAL, es otro gran archivo, un gran archivo de la pedagogía, de las pedagogías latinoamericanas, un archivo que yo estoy convencido que no solo aloja el presente, la historia, sino que también tiene mucho para decir a futuro. Así que bueno, eso, muchas gracias compañeros, compañeras por esta iniciativa, un beso enorme Adri, y bueno, un gran abrazo para todos y todas.